bienvenidos nuevamente a la materia de geografía. En esta semana vamos a trabajar con el tema las regiones de México. Bien, nuestro país es uno de los pocos que tienen una gran diversidad de paisajes. Los paisajes es la forma en que se ve un lugar, ¿sí? Estos paisajes se forman de diferentes componentes. Algunos son componentes naturales, como las montañas, los ríos, los animales, las plantas que encontramos en un lugar determinado. Vemos aquí en la imagen algunos ejemplos de diferentes paisajes, de diferentes lugares con diferente vegetación, diferentes recursos naturales. Vemos una zona semiárida donde tenemos ahí una planta de un órgano, una planta de que se encuentra en lugares áridos, pero cerca del agua. Vemos montañas verdes, una laguna, un manglar, un volcán, una zona más árida donde hay magueyes y ese tipo de plantas, y un gran estanque hermoso que se ve rodeado de árboles enormes y verdes. Bien, estos son los componentes naturales, todo lo que hay en la naturaleza y que forma parte de cómo se ve nuestro país, o sea, su paisaje. También hay otros componentes como los sociales, que se refieren a la población o a las viviendas, y también los culturales, referentes a la religión, a las costumbres, a los sitios arqueológicos que hay en cada lugar. ¿Sí? Ya llevamos tres componentes: natural, social y cultural. Y vemos en la imagen algunos detalles, vemos mariachis, vemos platos típicos, vemos vestimentas típicas, vemos festejos como el Día de Muertos, construcciones como las iglesias, y todo lo que se refiere a la población, a la gente, a las casas, son los componentes sociales, y los culturales, todo lo que se refiere a lo que las personas hacen o practican, su religión, sus costumbres, y los lugares importantes históricos o arqueológicos del país. Todo lo que nos hace referencia a nuestra historia. Otros componentes más son los económicos, como las zonas agrícolas, las industriales o las turísticas. Pues nosotros tal vez hayamos viajado a algunos lugares de nuestro país, a otros estados, a otras ciudades, y vemos que son diferentes al lugar donde vivimos. A lo mejor vamos a un lugar donde hay mucha playa, o la playa es muy distinta a la nuestra, hay muchos árboles cerca de ahí, como Cancún, o a lo mejor es un lugar más árido, sin tanto árbol, ¿verdad? O a lo mejor es una gran ciudad donde hay edificios enormes, lugares enormes, que viajamos en metro por más rápido porque en coche hay un trafical. ¿Sí? Estos son los componentes económicos, todo lo que se refiere a las actividades para obtener ingresos. Otros componentes son los políticos, como las fronteras o las sedes de gobierno, y vemos aquí algunos de estos componentes, por ejemplo, el puente internacional, como el que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde hay unas casetas para poder llegar al país vecino, a la ciudad de Brownsville. Tenemos otra imagen donde vemos la división entre México y Estados Unidos por medio de un muro o una barda, y vemos también unos grandes edificios muy bonitos, muy enormes, que son edificios de gobierno. Y bien, todos estos componentes forman parte del paisaje. Estos componentes nos permiten dividir a nuestro territorio en regiones, ¿sí? Les voy a mostrar un mapa donde vemos
las regiones de México clasificados según su ubicación geográfica, su clima y su cultura. Este mapa se encuentra en su libro de texto. Es de la primera actividad que van a hacer. Vemos que tenemos la región norte en color beige, la región occidental en color amarillito, la región oriental en verde y la región sur en color naranjita o mostaza. Vemos que está muy dividido y bueno, aquí lo importante es recordar, esta clasificación es según el paisaje. Si todos esos estados tienen algún paisaje similar o se ven muy parecidos, comparten algunas características. Obviamente cada uno tiene sus propias características o su propia historia, pero comparten algunos de estos elementos. Vamos a ver cada una de las regiones y los estados que las conforman. Empezamos con la región norte. Tenemos a las dos Baja Californias, norte y sur, al estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y por supuesto nuestro bello estado Tamaulipas. Estos son los estados que conforman la región norte. La región occidental, donde está Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Distrito Federal, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México. Como ven, son bastantes estados los que lo conforman esta región. Todas estas tienen una característica territorial muy parecida, tienen historias similares. Tenemos también la región oriental, donde tenemos a San Luis Potosí, Veracruz, nuestros vecinos, el estado de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Y por último la región sur, donde tenemos solamente 3 estados que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Como les comentaba anteriormente, todos estos estados comparten un paisaje. Tal vez al visitarlos vemos mucha similitud. También otra forma de regionalizar nuestro país es a través de los climas y la vegetación que se relaciona muy de cerca con las regiones culturales o los que vimos anteriormente. Vemos aquí este mapa que también se encuentra en su libro en la página 33, donde nos señala todos los diferentes tipos de clima que existen en nuestro país. Tenemos 2 cuadritos que mencionan la simbología. Por un lado vemos en la parte superior que tiene dibujitos de plantas o de árboles junto con un color en específico, que son selva seca, bosque. Ay, no alcanzo. El bosque de el bosque de montaña, el bosque de coníferas, el pastizal y el matorral. ¿Sí? Y también tenemos en la parte inferior otro cuadrito de simbología donde viene dividido por climas cálidos, climas templados y climas secos. Bien, tenemos el verde fuerte como clima cálido, luego el clima cálido semihúmedo. En los templados tenemos el templado húmedo y templado semihúmedo. Y en climas secos tenemos el seco y el muy seco. Bien, si nos fijamos bien, en uno nos señalan cuáles son los climas existentes y en el otro nos señalan el tipo de vegetación que hay según el clima. Bien, para entenderlo un poquito mejor, tenemos en la página
32 este cuadrito donde nos explica, ¿sí?, que en los climas cálido húmedo la vegetación es selvática, ¿sí? En lugares que son de selva de mucha vegetación verde, muchos animales de colores, son selváticas, ¿verdad? Y es húmeda porque llueve muy seguido, llueve casi todo el año. En el cálido húmedo es una selva seca, es una vegetación también muy verde, muy variada, pero no llueve tanto. En el clima templado húmedo, de donde está el bosque mesófilo de montaña, pues vemos que ahí no hace tanto calor. Bueno, los cálidos es porque hace mucho calor. Los templados es donde está más agradable, como más o menos por donde está nuestra región, que no se siente tan fuerte los calores, aunque ustedes no lo crean. Tenemos el templado húmedo y que corresponde a la vegetación de bosques, que son árboles frondosos. El templado semihúmedo, donde hay bosque de coníferas, o sea, como los pinitos de Navidad. En el clima seco hay pastizales, o sea, más que nada es zacate y que se pone muy café, muy seco. Y donde está muy seco, donde no hay lluvias casi, el clima, la vegetación son los matorrales, estos que parecen cactus o nopales, como les dicen mucho. Bien, estos son los diferentes climas con su diferente vegetación y esto nos marca la actividad que van a ustedes a dibujar en el mapa que les presenté. En cada color van a poner el dibujito que corresponde, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, nuestro estado tiene una variedad de climas, tiene pastizales y en nuestra ciudad Matamoros tiene, ay, no le distingo el color, bosque de coníferas. Se supone que aquí tienen vegetación de bosque y pues si se han dado cuenta, hay todavía algunos lugares que les decimos el monte, donde hay mucho pasto y muchos árboles, ¿sí? Pero ya quedan pocos en la ciudad, pero regularmente, o un lugar, un solar donde no hay casa y que está solo, pues regularmente está así, con árboles, plantas y mucho pasto. Vemos también que en la parte sur, en una pequeña partecita, tiene climas de selva y de selva seca. Sí, recuerden que como vimos en historia, esta fue esta parte que se ve verdecita de climas cálidos, pertenecía a la parte de Mesoamérica y que pues nuestro estado en la parte norte era de Aridoamérica, por lo tanto corresponde el clima árido. Bueno, ya vimos esta página y vamos a ver la diversidad cultural. México tiene una gran diversidad cultural. Cada región tiene sus propias artesanías y costumbres que muestran la riqueza de los pueblos indígenas, además de lenguas originarias características de cada estado o región. Recordemos que en tercer grado vimos que en nuestra entidad Tamaulipas habitó la cultura huasteca, que habitó en el sur del estado, donde ya era parte de Mesoamérica. Aunque cada lugar es distinto, compartimos algunos aspectos como habitantes del país y sociedad, como el patriotismo y el respeto a la naturaleza. Vamos a recordar un poquito historia de tercer grado y vemos esta parte en color morado en el mapa, representa el lugar donde habitó la cultura huasteca y vemos que toma espacios de diferentes estados, de Tamaulipas, de San Luis, de Querétaro, una partecita de Hidalgo y de Veracruz. Bueno, en tercer grado se vio
que la cultura huasteca se extendió por todos esos lugares e incluso a esa zona se le llama la Huasteca. Existe la Huasteca Tamaulipeca, la Potosina, la Huasteca de Querétaro, la Huasteca Hidalguense, la Huasteca Veracruzana. ¿Sí? Toda esa área en color morado comparte esas tradiciones o esas costumbres o esas artesanías o recuerdos de la cultura huasteca. A pesar de que son estados distintos, coinciden o comparten en pequeña parte de cada uno, características con los demás estados. Vemos que Tamaulipas, pues solamente esa parte sur y al norte es una historia completamente distinta. Era la parte árida donde estaban los nómadas, donde no lograron asentarse hasta cuando ya llegaron los españoles. Y bueno, ya para terminar este tema, les dejo una tarea que es contestar las actividades de las páginas 31, 32, 34, 35 y 36. Son actividades muy sencillas que solamente necesitas tener los mapas que te pide a la mano para poder contestar. Y bueno, este tema es en sí, lo más importante es saber cuáles son las regiones y por qué se dividen regiones y cuáles son los componentes del paisaje del país. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.